en Panamá, la devaluación de una moneda, y en este caso el dólar, que es la moneda de circulación corriente en Panamá, al devaluarse, eso tiene la particularidad de que abarata las exportaciones de Panamá relativo a otros países, ¿no? Por ejemplo, a Europa. Si el dólar baja, quiere decir que el dólar tiene un mayor poder adquisitivo y por consiguiente eso sería un incentivo, por ejemplo, para que vengan más turistas de esa región o de China, si el dólar se continúa devaluándose frente a las monedas asiáticas, China y otros países asiáticos, por supuesto. Por otro lado, eso tiene una contraparte, como todo en economía, y es que a su vez encarece las importaciones que provienen de esas regiones, ¿no? Entonces, al final, el balance es, bueno, si para... Porque comenzamos Mirador Económico con Horacio Estriví. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Guillermo. Feliz viernes. Horacio, economista, uno de los más prestigiosos de este país. Y siempre tenemos la colaboración del ingeniero Javier Castillo. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, buen día. Buen día, Guillermo. Feliz de estar en el programa el día de hoy, Claro, pues este viernes tú eres feliz lluvioso. porque es viernes. No, es también porque de alguna manera vamos a hablar de noticias interesantes Ok, ok. y algunas positivas, ¿no? Eso es importante, eso es importante. Porque Y porque es viernes. gente como Horacio y yo queremos producir, entonces el viernes nos trae una zozobra y una cosa. Qué hipocresía, pero bueno, avancemos. Don Horacio Estriví, ¿qué tenemos para hoy en temas nacionales e internacionales? Bueno, muy bien. Mira, en el plano internacional queremos hablar sobre una tendencia que está manifestando el dólar hacia la baja, es decir, está perdiendo valor relativo a otras monedas fuertes en Estados Unidos, a nivel mundial. Vamos a discutir un poquito las implicaciones y las causas y cuáles son las perspectivas de esa tendencia. Y en cuanto a Panamá, como lo ha señalado Javier, las noticias son bastante alentadoras. Vamos a evaluar una informe que presentó recientemente el Banco de Inversiones JP Morgan con respecto a Panamá, que se inclina hacia una perspectiva positiva y que ha permitido que por ahora pareciera que se aleja del horizonte la posibilidad de que Panamá se le quite su grado de inversión. Horacio, este tema del Bueno, valor de el, la el, el moneda, tema, disculpa Javier, es que son buenas en ambos lados, porque si baja si se reduce el costo del dólar, es bueno para para nuestras exportaciones. Y por el otro lado, hayan organismos que nos hayan mantenido con el crédito y también que nos digan que podríamos tener un buen crecimiento este año, podemos tener un viernes con buenas noticias. Y ya, disculpa, ahora así es. sí, Javier, todo tuyo. No, lo que dices es exactamente lo correcto. Aunque realmente tiene un intríngulis por ahí que tenemos que tener un cuidado. Horacio, el tema del manejo de la moneda para mí siempre ha sido muy fascinante porque involucra un montón de factores, ¿no? Por Sí, ejemplo, correcto. el tema de por qué se da la caída de la moneda en Estados Unidos. Solamente el analizar los factores ya te deja ver que es un tema complejo que tiene aristas, ¿no? Es correcto, Javier, y quizás sea interesante situarnos en el contexto, ¿no? Y es que Panamá no tiene moneda propia y por ende en Panamá se estudia poco a nivel de economía el porqué de las fluctuaciones de un mercado cambiario, que son muy típicas en Venezuela o en Perú o en Chile, por ejemplo, por citar casos, ¿no? Pero lo cierto es que las monedas, como tú lo has señalado, fluctúan. Y a mí me gusta verlo en términos un poco simples, en cuanto a que las monedas o el dinero de un país X es como un bien, es como un producto y como tal está sometido a lo que en economía definimos como las fuerzas de la oferta y de la demanda. Veamos, Ujú. en este caso específico, por ejemplo, ¿por qué el dólar está bajando? El dólar está bajando principalmente porque, como lo hemos discutido en varios programas previos, la inflación finalmente pareciera estar cediendo en Estados Unidos y pareciera estar aumentando el desempleo. Y por consiguiente, todo pareciera indicar que la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco Central de Estados Unidos, muy pronto va a tomar la decisión de empezar a desmontar, a reducir de manera progresiva la tasa de interés. Lo que quiere, y el propósito de eso es esencialmente pues, de alguna forma reactivar, reavivar el,
el consumo y la inversión. Por eso partí diciendo que el dinero es como un bien. Y si tú le rebajas todas las demás cosas iguales, ceteris paribus, como decimos en economía, si tú le reduces la tasa de interés al dinero, eso debería en principio hacer que la gente demande más dinero con el fin de poder invertir o consumir. Ahora es más barato consumir y comprar, etcétera, ¿no? En principio, eso tiene sus aristas y sus excepciones que podemos discutir en otros instantes. Pero dicho estas, digamos, aclaradas estas premisas, entonces es previsible, por consiguiente, que al empezar a disminuir la tasa de interés, va a disminuir también, y por consiguiente, la demanda de dólar. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdate que hay una gran movilidad a nivel de los mercados globales, que en el día de hoy tú puedes comprar con mucha facilidad monedas extranjeras de cualquier mercado, casi por así decirlo. Por consiguiente, si tú rebajas las tasas de interés, de alguna forma estás reduciendo el atractivo de que la gente invierta en cuentas bancarias que tienen el dólar como denominación. Es decir, estás reduciendo al decirle a la gente, yo voy a pagar menos por la rentabilidad de depositar en dólares, la gente dice, ah, bueno, entonces yo mejor busco otra moneda o otro activo u otra alternativa que me genere mayor rédito, visto en términos de la tasa de interés, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Y por consiguiente, entonces, eso ha acarreado que durante los últimos días empiece a disminuir el valor del dólar y que ha disminuido un poco más o menos en un 5%. Sí, para lo que ellos llaman, algunos llaman un bajo histórico. Una pregunta, este tipo de fenómeno no puede provocar un incremento de los precios de las importaciones, lo cual puede de alguna manera influir en la inflación. Sin duda alguna. Yo creo que antes de irnos a ese plano, tendríamos que agotar un poquito los escenarios, porque quizás el análisis que hemos hecho podría llevar a la gente a concluir que el dólar está en proceso de colapso y de caída y que se acabó el Ujú. capitalismo, ¿no? No, no, Pero, no. pero la realidad, aquí hay algunas aristas que es Ujú. importante considerar, que es la siguiente, ¿no? Para luego pasar a las implicaciones que pudiera tener sobre Panamá, por ejemplo. Fíjate, Javier y Guillermo. Lo irónico aquí es que cuando tú analizas el dólar, cuando tú analizas la economía norteamericana, debes reconocer como un hecho válido que se trata de una economía y una moneda hegemónica, que ha perdido quizás hegemonía, poder, etcétera, porque han surgido otras, sí, pero que sigue siendo por excelencia la moneda de transacción de la economía global, lo sigue siendo. ¿Y a qué voy? En la eventualidad que continúa se bajando el dólar, por ejemplo, que no es descartable. Como consecuencia de que continuarían bajando las tasas de interés a medida que cede la inflación, a medida que aumenta el desempleo en Estados Unidos. En esa medida es posible que continúe este proceso. Sin embargo, hay otra, hay un elemento que compensa eso y es el hecho de que frente a esa situación y a la posible caída o colapso del dólar, se generaría una crisis a nivel mundial de tal suerte que nuevamente revalorizaría el dólar. ¿Y por qué? Porque el dólar, además de una moneda de transacción, también es una moneda de reserva, lo que quiere decir que la gente la utiliza para protegerse contra riesgos. Un poco como ocurre también con el oro. Así que creo que eso más o menos nos da una panorámica de cuáles son las causas de la caída del dólar y qué puede ocurrir, ¿no? En todo caso, cuáles son los escenarios. Sí. Y la gente, cuando el dólar cae, también lo ve como una oportunidad de inversión porque ellos saben que va a repuntar con el tamaño de la economía, Bueno, ¿no? sí, acuérdate que hay empresas y personas que se especializan en comprar y vender monedas todos los días, ¿no? Ujú. Y tienen la capacidad de pronosticar y ganarse, aunque sea pequeños márgenes sobre grandes volúmenes, representan grandes utilidades, qué monedas van a subir, cuáles van a bajar y naturalmente que hay un margen de error, alguna vez se pierde, alguna vez se gana. Pero esto es lo que se llama hedging, ¿no? En el mercado financiero, que es la gente que se dedica a esto que también se llama arbitraje, comprar y vender y comprar y vender. Comprar barato, son como una especie de empresarios de las monedas. Compran barato para vender caro. Pero bueno, Claro. dicho eso, ¿qué consecuencias podría tener en todo caso, que es lo que plantea un poco Guillermo? En Panamá, efectivamente, por definición, la devaluación de una moneda, y en este caso el dólar, que es la moneda de circulación corriente en Panamá, al devaluarse, eso tiene la particularidad de que abarata las exportaciones de Panamá relativo a otros países, ¿no? Por ejemplo, a Europa.
Si el dólar baja, quiere decir que el dólar tiene un mayor poder adquisitivo y por consiguiente eso sería un incentivo, por ejemplo, para que vengan más turistas de esa región o de China, si el dólar se continúa devaluándose frente a las monedas asiáticas, China y otros países asiáticos, por supuesto. Por otro lado, eso tiene una contraparte, como todo en economía, y es que a su vez encarece las importaciones que provienen de esas regiones, ¿no? Entonces, al final, el balance es, bueno, si Panamá gana o pierde más con respecto de este proceso de baja. Eh, o sea, en términos de la relación que hay entre importaciones y exportaciones, por ejemplo, ¿qué pierde? Si Panamá pierde o gana, ¿es más lo que pierde en términos de lo que tiene que pagar adicional por concepto de las mismas importaciones? ¿O gana más en términos de que ahora exporta más volumen como consecuencia de la caída? En pocas palabras, para no entrar en muchos tecnicismos y no abrumar a la gente en un viernes que ya de por sí está un poco nublado, eh, no queremos nublarlo más con tanta teoría. El hecho es que el dólar está bajando y que eso puede tener repercusiones y que hay que verlo que son repercusiones de distinta naturaleza. Algunas son buenas, algunas son malas en cuanto a la economía panameña, pero en todo caso hay que mantenerse a la expectativa de lo que podría ocurrir, considerando porque sí, efectivamente, que la economía norteamericana está en un proceso de transición que es moviéndose de un proceso de altas tasas a uno de bajas tasas, y por ser una economía tan grande, eso puede tener repercusiones a nivel global. Hay que comenzar a buscar las ofertas en productos made in USA. Van a bajar de precio, lo más probable, de alguna manera, ¿no? Bueno, sí, lo único es que a ti no te va a beneficiar mucho eso, porque tú pagas en dólares igual, Javier, Y ¿no? Eso cobramos podría en ayudar. dólares. Ujú, exacto. Así es, y tú podrías ayudar, eso podría ayudar a algún amigo tuyo en España, ¿no? Ujú. O en Europa, o en Asia, en todo caso, ¿no? Para nada más ilustrar un poquito de lo que estamos hablando, hay muchísima gente que se benefició cuando con la caída del peso argentino y se iban de vacaciones para allá. Ese no va a ser el mismo efecto de Panamá, evidentemente, pero lo que puede pasar es que alguien que venga del extranjero encuentra Panamá que se ve un poquito más barato que lo que se veía antes, ¿correcto? Sí, efectivamente, o sea, si el dólar se devalúa, por así decir, un 5, un 6%, con respecto al euro, eso quiere decir que es 5 o 6%, solo por ese hecho, más barato venir a Panamá. Y eso de por sí debería incrementar la demanda de turismo, entre otras cosas, ¿no? No nos puede afectar con la atracción de depósitos en Panamá. Sí, por supuesto. Por eso te decía que esto tiene un efecto, es como cuando tú le pegas a una bola en billar y le pegas a varias y al final tú no puedes modelar exactamente cómo va a quedar eh, eh, digamos, la nueva distribución de bolas en el tablero, porque esto es un efecto carambola, ¿no? Pega aquí, pega allá, etcétera. Pero sí podemos avisorar un poquito los primeros efectos, ¿no? Y en ese sentido lo que tendría que decirte es que sí pudiera, en principio, Javier, reducir, depende un poco de la baja, podría en un momento dado, por las mismas razones que te dije, que disminuye el interés de colocar depósitos en el sistema bancario norteamericano, por esa misma razón también disminuye el interés de colocar depósitos en el Centro Bancario Internacional de Panamá. Sin embargo, de nuevo, depende del monto de la baja, y dos, del tiempo que va a estar, va a mantenerse esa caída, si se quiere, ese ajuste hacia la baja del dólar frente a otras monedas. Y lo otro es que, de nuevo, tienes que verlo en una perspectiva de mediano y largo plazo. En la eventualidad de que se produzca una turbulencia en los mercados, una cierta ansiedad, un pánico, un temor de que el dólar va a continuar devaluándose, irónicamente lo que va a ocurrir es que la gente busca el dólar, aumenta la demanda y eso nuevamente compensa y probablemente eleva nuevamente el valor del dólar, porque el valor del dólar juega un papel de reserva, de un instrumento de reserva financiera. Sí, y hay que tomar en consideración también que todo hace indicar de que esto va a ser un fenómeno temporal también, ¿no? O sea, esto no. Por eso Mm, yo diría que, no sé si es temporal o no, probablemente sí, pero yo le diría que va a ser muy progresivo y muy sutil. ¿Qué es lo que realmente importa más desde el punto de vista de la economía? Es decir, la economía por definición y los economistas no somos partidarios de grandes cambios ni fluctuaciones en los indicadores, en las variables, ¿no? Una cosa es una devaluación pequeña, progresiva del dólar, que eso, los mercados se ajustan con relativa pasividad y con relativa inteligencia, y otra cosa es una situación en donde se produce un desplome del dólar, ¿no? O una caída súbita de un 10%, 15%, eso sí generaría
un efecto de turbulencia total digamos, en el plano de los mercados globales. Ok, mensaje entonces para todos los que están tuiteando que esto es una señal del fin el imperio norteamericano y del capitalismo y que, bueno, ya finalmente se va a acabar esto, ¿no? Hay gente Bueno, es que tuiteando eso, que te parezca mentira. ¿Mm? esto me recuerda un poco los anuncios de la gente que dice que se está acabando el mundo y todavía no se acaba. Algún día quizás algún día perderá hegemonía el dólar y algún día perderá hegemonía los Estados Unidos, pero eso no pareciera pronto a ocurrir todavía. Con eso no quiero decir que no hay un proceso continuo, dinámico de transformación en los escenarios y en las rivalidades de tipo económico y política a nivel mundial entre China, Estados Unidos, Europa, etcétera, ¿no? No quiero decir que esto es un proceso estático, pero de ahí a pronosticar que finalmente es el final, no me atrevería a apostarle a eso. ¿Te parece si invertimos los últimos 10 minutos en hablar un poquito de JP Morgan y el reporte que se sacó? Bueno, sí, claro, con mucho gusto, Javier. Esto suena a media, así a ojo así a priori, parecieran que fueran buenas noticias, ¿no? Sí, sí lo son, pero de nuevo hay que ser siempre como de Hay que hilar costumbre. delgado, ¿no? Me gusta hacer las respectivas salvedades. A ver, Ujú. y las hago sobre la base del marco mismo de lo que plantea el pequeño informe que ha presentado JP Morgan, que básicamente sostiene que las cosas están mejorando, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, primero que nada, el tema climático, que en un principio estaba afectando el canal de manera directa y severa, eso ha cambiado. Los pronósticos son que la situación de las lluvias se va a regularizar en el transcurso de los próximos meses y que por consiguiente el canal va a poder nuevamente eh, aportar lo que venía tradicionalmente aportando y de acuerdo a las declaraciones que da recientemente el administrador del canal, eh, eh, Ricardo Ortega Vázquez, incluso va a aumentar, ¿no? Va a llegar el próximo año a una cifra histórica de aportes, casi el orden de los 3.000 millones de dólares que hace el canal al Panamá, perdón. Así que eso es positivo. También es positivo que hay un aumento en el consumo y la inversión por vía del crédito bancario. Eso ha provocado que aumente la demanda interna en la venta de gasolina, en la venta de automóviles, inclusive en la construcción en alguna medida, ¿no? Entonces, todos factores, el cambio en las condiciones meteorológicas y el hecho de que hay una expansión en el crédito que está incidiendo sobre el resto de la economía llevan a JP Morgan a la conclusión de que el panorama no era tan desalentador como se pensó inicialmente, luego de los eventos de la mina y el cierre de la economía en general del país, ¿no? Que ocurrió a finales del año pasado. Entonces, inclusive, el pronóstico que está haciendo JP Morgan es mucho más alentador, por cuanto que, si tú recuerdas, el pronóstico oficial que en su momento hizo el gobierno saliente era de un crecimiento para este año, en términos reales, del Producto Interno Bruto de un 2,5%. Bueno, JP Morgan está doblando eso y lo está llevando a una tasa de crecimiento de 5,4%. Tremendamente alentador, porque este crecimiento ocurre a pesar de que la mina no está operando. Esas son las buenas noticias. Ahora, ¿dónde? Y con justa razón hace JP Morgan un llamado. Dice, mira, todo esto es bueno y esto lo que pareciera pronosticar es que y ellos no son agencias evaluadoras, ojo, pero tienen un gran peso en su planteamiento y en sus enfoques y en sus apreciaciones. Ellos lo que están señalando es que esto podría contribuir a alejar, no a disipar por completo, sino a alejar el escenario en donde las agencias evaluadoras de riesgo, Standard Poor's, Moody's, Fitch Ratings, etcétera, rebajaban el ranking de Panamá, ¿no? Recuerda que esto es una posibilidad que se asomó principalmente luego de los sucesos que ya mencionados de la mina, de la cierre de la economía, y que llevaron a que Panamá perdiera ranking y casi que estuviese, o estábamos al borde de perder el grado de inversión. No lo hemos perdido, lo hemos perdido puntualmente a manos de algunas agencias, no de todas. Oficialmente, para que ocurra una pérdida de grado de inversión, tiene que ocurrir por parte de todas las empresas. Por un lado. Por otro lado,
Eso llevó naturalmente a un pronóstico mucho más conservador, sobre todo por la amenaza que se discernía sobre el país con respecto a la ingobernabilidad. Bueno, el proceso de elecciones y la eventual designación por parte del nuevo presidente Mulino de un equipo mucho más prestigioso en la economía, pues, en este caso Felipe Chapman, etcétera. Todo esto condujo a un rescate de la confianza, ¿no?, de los mercados, que sin duda alguna, a mi parecer, y de acuerdo al informe también, están contribuyendo a mejorar las expectativas, la confianza, etcétera, y que ha provocado un poco ese repunte, esa mejora en los escenarios que se presentaban originalmente a finales y principios del corriente año, ¿no? A finales del pasado y a principios del presente. Ahora bien, lo que te señalaba es que, de todos modos, el informe hace una advertencia que si bien esto es tremendamente alentador y positivo, todavía se cierne como una espada de Damocles sobre Panamá. Unas amenazas muy serias que tienen que ver con los problemas que ya conocemos y lo hemos repetido a la saciedad, ¿no? El creciente déficit, la necesidad de manejar la situación de la deuda pública, el hecho de que tener que reformar la caja de seguro social, la incertidumbre con respecto a las decisiones que se adoptarían con respecto a la mina. Es decir, esos factores prevalecen, ¿no? Y siempre fueron como drivers, como puntos de referencia de lo que puede salir mal en el país y lo que puede un poco oscurecer el panorama y traernos esos nubarrones grises que estamos viendo hoy en el cielo de Panamá, ciudad. Mira que lo interesante de este cuadro, en mi opinión, es el valor monetario que se le puede asignar a una comunicación política adecuada por parte de un gobierno. A que un gobierno simplemente muestre liderazgo, se haga presente y actúe, y eso se puede traducir en dólares y centavos. Esto no es ni siquiera teoría, esto es un caso práctico que debería ser estudiado por todo el que estudia comunicación política y todo el que estudia política en nuestro país y en todos los países, ¿no? Sin duda alguna. Y es por eso que por más matemáticos que tú quieras eh, eh, ser en cuanto a la apreciación de lo que puede pasar o no con una economía, incluso desde el punto de vista matemático, hay una variable que tú como ingeniero conoces, que es la variable del coeficiente las expectativas. Las expectativas siempre tienen que sumarse en una ecuación como un factor, que es una ecuación típica. Es decir, bueno, si el clima mejora, eso forma parte de la ecuación. Si aumenta el déficit, eso es parte de la ecuación. Si aumenta la deuda, eso es parte de la ecuación. Pero todo eso está supeditado a un factor fundamental que se llama expectativa, ¿no? Expectativa, que es un factor, si bien intangible, de una gran valía y que puede ser crucial en cuanto al valor que adquieren las demás variables dentro de la ecuación. Le hace mucho énfasis el reporte al tema de la construcción. Me parece que tiene que ver con estos proyectos que han sido reactivados y que están en plena ejecución y la proyección de nuevos proyectos, ¿no? Sin duda alguna, coincido, Javier, que tiene más que ver con los llamados proyectos, los megaproyectos de inversión pública, que incluyen concluir la línea 3, concluir las ampliaciones que hacen falta a nivel de la El puente. Interamericana, Ujú. el puente, bueno, en este caso el túnel debajo del canal, etcétera. Ujú. Más que en cuanto a la construcción de viviendas, donde todavía hay algunos elementos que hay que, digamos, puntualizar y definir con respecto a la dinámica que tendría el mercado de la construcción de viviendas, considerando pues que hay una situación con los subsidios, con los tramos preferenciales de la ley de intereses preferenciales, etcétera, que son cuestiones que en su momento tendrían que definirse, pero sí, me parece que la inclinación del mercado es principalmente hacia las grandes obras, ¿no? Guillermo, no sé si tienes algún comentario. Sí, lo que ustedes decían era de que, bueno, todo este esfuerzo que se ha hecho sin lobbies carísimos, que hay que usarlos, ¿ah? Pero en este caso no fue así. Y solamente utilizando una comunicación efectiva y amplia, que si se intensifica, eh, creo que va a dar más frutos. Y me parece, yo no sé, Horacio, quería tu opinión, me da la impresión de que el país, y lo contaba alguien ayer,
estuvo muy sometido a temas y nosotros no los hemos evaluado. Por ejemplo, la cantidad de veces que se dijo que el canal de Panamá iba a quedar sin agua, los graves problemas que le genera el Darién al país y la migración. Y por supuesto que tenemos la cola de los Panama Papers. Y esas cosas solo se sacan de la mesa con buenas noticias de peso por parte del gobierno nacional. Yo creo que coincido contigo, pero yo agregaría a eso también, es decir, ojalá y los panameños aprendamos que estos son aldabonazos, que son señales que no podemos ignorar o barrer debajo de la alfombra, tú sabes. Es porque fíjate que gracias a Dios pues los pronósticos climatológicos han mejorado. Pero yo creo que eso no debe ser un impedimento, un obstáculo o una excusa para posponer los planes que ya tenemos de mejorar la capacidad de reservorio que tiene el canal. En estos días escuchaba con bastante preocupación los planteamientos que hacía Ricardo Ortega Vázquez ante la Asamblea Nacional de las amenazas serias que se hicieron sobre el canal y que tienen que ser tiene que abordarse, ¿no? Igual ocurre con todos los otros temas que has mencionado, Guillermo. Yo creo que uno de los errores de los panameños es que, y hasta ahora hemos tenido suerte, hemos dejado mucho a la suerte, valga la redundancia, y poco a la planificación y a la visión de futuro. Nada, Horacio, te agradezco mucho. Más claro que el agua. Te mando un gran abrazo y nada, nos hablamos el próximo viernes, ¿te parece? Cómo no, muchísimas gracias y hasta el próximo viernes, Dios primero. Y Javier Castillo, muchas gracias por la colaboración, como siempre. Un abrazo. Siempre un placer, Guillermo. Hasta pronto. Mirador Económico con Horacio Estriví y la colaboración de Javier Castillo, aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon. Vamos a la pausa. Regresamos en los 92.1 FM y radioancon.com.